Dios, gracias. Gracias por tu promesa fiel de permanecer en medio de nosotros y recordarnos que tus palabras no tienen fin, Señor, que tus palabras permanecerán aun cuando esta tierra y este cielo no estén. Tus palabras son firmes y constantes, Señor, y, y- y tienen el poder para transformar vidas y corazones, Señor. Entonces, aquí estamos expectantes de lo que tú nos puedas hablar esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es emocionante ver que hay de todas las edades, ¿no? Estamos reunidos aquí, de bebés de brazos. Allá anda Meli cargando un bebé de brazos, acá se escucha otro, ¿no? Que pueda haber gente de jóvenes, adolescentes, que hay personas de mediana edad ya adultos y que hay personas ancianas. ¿No es bueno eso? ¿No es agradable estar así como todos de todas las edades, ¿no? Dios ha sido muy bueno con nosotros y más que bueno. Y quisiera preguntar, ¿cuántos tienen más de 50? O sea, ya los de más de 50 ya no andamos así con que quitándonos los años, ¿no? Más de 50, ¿ok? Más de 50, ¿ok? ¿Y cuántas veces, si somos honestos, nos hemos dado cuenta que a veces teníamos conceptos, ideas y decisiones que inclusive imponíamos a otros y decíamos esto es así? Y que a veces con lágrimas hemos tenido que reconocer que estábamos bien equivocados y que inclusive hemos lastimado a personas por nuestra necedad y nuestra terquedad. ¿Les ha pasado? A mí sí. Yo muchas veces he lastimado a los míos, a mi esposa y a mis hijos por necio, por terco. Y a veces con los años como que te detienes y volteas y miras y te das cuenta que muchas veces estás equivocado. ¿Cuántas situaciones a veces podemos defender así, que creemos que son justas, las argumentamos, discutimos acerca de ellas, creyendo tener la razón y sin pensar ni siquiera por un segundo que podemos estar equivocados? No consideramos estar equivocados, no decimos, no, es que esto así es y no hay de otra. Y creo que como tuiteaba esto en estos días, que como regla general, todos somos los peores observadores de nosotros mismos. E inclusive en muchas ocasiones preferimos echar a perder relaciones antes que pensar que podemos estar equivocados, ¿no? Preferimos porque yo tengo la razón y podemos echar a perder relaciones, ¿no? Pretendemos tener la razón, queremos controlar, queremos ganar posición. Nuestra naturaleza quiere ocupar el mejor lugar, la mejor posición. No nos gusta, no queremos ser los segundos. No queremos perder, no queremos ceder, no nos gusta. En lo natural no queremos sacrificar, esta palabra, lo que estamos defendiendo. Y esto es una realidad que nuestro ego nos hace muchas veces equivocarnos muy feo. Muy feo nos hace equivocarnos, ¿no? Pablo decía, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Eso está en Romanos 12, capítulo 12, verso 3, pero a esto lo anteceden dos versos que vamos a revisar un poco más adelante. Bien, en nuestro andar aquí por el Evangelio de Marcos, los discípulos, los 12 en particular que estaban siguiendo a Jesús, estaban equivocados, tenían prioridades equivocadas. Ya lo dije la semana pasada en cuanto a su concepto mesiánico de lo que Jesús vendría a ser, de lo que el Cristo vendría a ser. Ellos esperaban un líder con un tinte más político y militar que un salvador espiritual que lo sacara del mayor y más grave problema al que enfrentamos toda la humanidad, que es el pecado. Entonces ellos esperaban un líder político militar,
¿no? Esto era lo que ellos esperaban y estaban equivocados. Entonces esto lleva a una charla con Jesús. Y déjame decirte algo antes de ir al texto, que venir y estar en una charla con Jesús, venir y estar en una plática con Jesús, debería de cambiar la manera en la que entendemos la vida. La manera en la que percibimos muchas cosas deberían ser cambiadas simplemente porque Jesús nos está hablando. Entonces, esta situación hace que Jesús emprenda una plática con ellos. Vamos al verso 30, nos quedamos la semana pasada en el 29. Si es que acompáñame con tu vista, ahí vamos al verso 30. Jesús por segunda vez les recuerda su misión, ¿no? Recuerden, él ya está con su mirada puesta hacia Jerusalén, ¿lo recuerdan? ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Pues lo va a decir. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, todavía están muy al norte de Israel, ¿no? En el mar de Galilea, y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Ahí da la respuesta al verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos. Entonces ya ahorita es una fase de preparación de ¿quién? De los discípulos. Entonces ahorita está así, ok, necesito trabajar con los 12. Y les tiene que quedar bien claro qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar, ¿no? Y preparar sus corazones e instruirlos. Les enseñaba, les instruye y les decía, por segunda vez que les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, esto va a pasar con el Cristo, con el Mesías. Y le matarán. Wow. Pero después de muerto, ¿qué dice que va a pasar? Resucitará al tercer día. Y esto es el cimiento, la base de toda la fe cristiana. Si Cristo no resucitó entre los muertos, en vano es que nos reunamos. Él dejó la tumba vacía. Él cumplió lo que dijo, él lo anunció varias veces, nadie le quitó la vida, él la puso para volverla a tomar. Él dijo que ese mandamiento recibió de su Padre y él lo cumplió como ningún otro podía cumplirlo. Él dijo, voy a morir y voy a resucitar, y lo hizo, y lo hizo de una manera contundente y sobresaliente, que 2000 años después estamos sentados hoy alrededor de el libro, su libro, la Biblia, que nos narra lo que él hizo y lo que él cumplió, y que nadie puede dudar de lo que él hizo porque dejó la tumba vacía. Ese es el Cristo en el cual queremos y por el cual estamos reunidos hoy aquí. Pero ya se los había dicho, si miras allá por allá del capítulo 8, en el verso 30, 31, por ahí anda, ya se los había dicho, y eso despertó también una conversación con Pedro porque ellos, dice Mateo, en esta segunda vez que él les dice que iba a morir, que él realmente iba a morir, iba a resucitar, que se entristecieron en gran manera. O sea, Jesús les dice eso y en vez de wow, gloria, no es wow, ¿cómo puede ser eso? Se entristecieron, lo que eso signifique, en gran manera. Su corazón se entristeció. Está escuchando a Jesús decirle, ¿saben qué? Me van a rechazar, me van a humillar, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, estaban muy, muy tristes. Y esto en la ocasión anterior, en el capítulo 8, si ustedes recuerdan, todos están así como sin entender lo que les está diciendo, y dice que Pedro pues quiso aconsejar a Jesús y le llamó y le dijo, a ver Jesús, necesitas un consejo mío. Estás mal, Jesús, ¿no? A veces estamos bien equivocados, ¿no crees? Y Pedro estaba equivocado, y entonces ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué ocurre? Verso 32, pero ellos no entendían esta palabra, y después de que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues como que cobra sentido y tenían miedo de preguntarle, ¿no? Así como que mejor ya no pregunto porque no vaya a ser que apártate de mí, Satanás, y mejor calladito me veo mejor. Y aquí es donde toma importancia eso de que aún los necios cuando callan son pasados por sabios, ¿no? Pero también, ¿sabes qué? Creo que revela un poquito esto, que ellos empiezan a
a responder realmente de alguna manera a lo que Jesús les está narrando. Ahora, aquí nuevamente, nada más para enfocarnos. Les enseñaba, se aparta de ellos, ya no quiere estar con las multitudes, entonces está preparando el corazón de ellos. Está preparando, yo diría, formando su carácter. Dos cosas, está formando su carácter y reformando su teología. Su teología estaba equivocada. Y entonces su entendimiento del Mesías estaba equivocado. Pero dice aquí que ellos no entendían. Y a veces así somos, que no entendemos o que no queremos entender. Simplemente, ¿no? ¿Por qué a veces no queremos entender? Porque es contrario a nuestros intereses. Sus intereses humanos eran si queremos a alguien que ya no queremos estar bajo Roma ni pagarles impuestos ni bajo su dura opresión. Y todas las promesas que Dios nos dio en el Antiguo Testamento como pueblo especial de Dios. Entonces ya, eso es mi interés, es estar bien y no que vayas a la cruz a morir. No nos hagas eso, ¿no? Entonces no entendían. ¿Qué sucede aquí? Ellos están exhibiendo falta de entendimiento. Y nosotros muchas veces estamos igual, no somos mejores que ellos. Exhibimos falta de entendimiento. Así nos vemos cuando defendemos lo indefendible, cuando estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Entonces eso les causa, y a veces hasta hacemos berrinche y pataleamos y tenemos actitudes de adolescentes, ¿no? ¿Y cómo es un adolescente? Dice, ya no juego, denme mis canicas, aquí no me quieren, ya me voy, ¿no? A veces así es, porque nos entristece que no se hagan las cosas a nuestra manera, cuando es contrario a nuestros deseos. Y esto es enseñanza para nosotros, tener cuidado de no aferrarnos a nuestras ideas, sino a las de Dios, a las de Dios. Y por eso necesito tanto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios exhibe mi falta de entendimiento y lo transforma, y lo alumbra, y lo modifica. Si quiero saber realmente cómo soy, no como pienso que soy, necesito ir a la Escritura. Es el espejo, más brillante, donde puedo ver realmente quién soy. Y claro que cuando vea quién soy me duele y no me gusta. Le duele a mi carne ver realmente mi condición. Le duele muchísimo a mi carne ver quién soy, ¿no? Nuestros deseos personales, escucha esto, nublan nuestra vista. ¿Cómo es que nublan nuestra vista? No nos dejan ver bien. Vemos borroso, vemos mal. Nuestros intereses personales, egoístas, no nos dejan ver bien. No nos dejan ver bien, ¿no? No vemos bien. Y mientras van por el camino se preguntan, chécate eso, sus intereses. ¿Quién será el más grande entre nosotros? ¿Quién es el mayor? Ve al verso 33. Y llegó a Capernaum. Bueno, esta es una localidad a las orillas del mar de Galilea. Todavía hay vestigios, hay arqueológicos interesantes. Hay una sinagoga que algunos piensan que en esa sinagoga es en la que estuvo Jesús predicando. Algunos creen que enfrente de esa sinagoga está lo que fue la supuesta casa de Pedro, donde sanó a su suegra. Entonces hay vestigios arqueológicos bien interesantes acerca del sitio, ¿no? Y ahí es Capernaum, es un lugar muy conocido y muy visitado, existe en la actualidad. Y entonces ahí llegan a ese lugar. Cuando estuvo en casa, pues como su base. Recuerden que Jesús anduvo más tiempo en este territorio de Galilea y Capernaum al norte de Israel que en la misma Jerusalén, ¿no? Y entonces ahí llega a un lugar y está en intimidad, y entonces todo el camino y Jesús oyéndolos. Y no, pues sabes, el
Y Pedro, pues yo se me hace que voy a ser secretario de gobernación, porque a mí me gusta hablar y controlar todos los aspectos de la vida de los demás. Mateo, ¿qué pediría? Hacienda, ¿no? Sí. ¿Y Judas? O sea, ahí tenían pleito con Judas, ¿no? Tesorero, bueno, ya era el tesorero, ¿no? Pero ya en el reino de Dios ahí empiezan a dividirse. ¿Y quién será el mejor? Pero el mejor era Cristo. ¿Quién será el más grande entre ellos? Pues Cristo. Y en el reino de Dios, ¿quién va a ser? Pues es y será Cristo. No hay otro mayor, ¿no? Pero ahí están entonces ellos diciendo, ¿quién va a ser el mayor? Y entonces Jesús oyéndolos todo el camino y les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿qué estaban discutiendo acaloradamente? Les acaba, si voy a morir, voy a resucitar. Tienen que prepararse, ¿no? Para eso. Y entonces ellos, ¿y quién irá a ser el de gobernación? ¿No? No sé si Pedro a lo mejor iba a ser el del ejército, por eso de la espada con Malco. Digo, se me ocurrió ahorita. Pero aquí ya empieza a haber sensatez en ellos. Más ellos, ¿qué dice el verso 34? Callaron. Y yo creo que sí está haciendo efecto la palabra en sus vidas, ¿no? Porque ya no es, ya no salta la imprudencia, sino ups. Es un ups así de, creo que la estamos regando. Así Jesús, ¿de qué hablaban en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Por qué venían tan clavados en eso? Porque en el camino habían disputado, habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces estaban buscando las cosas del cielo o de la tierra. Estaban buscando sus intereses o los intereses del reino. O sea, estaban, ¿de qué me toca? Estaban pensando en sí mismos. ¿Te fijas qué es lo que nubla nuestra vista? ¿Qué es lo que nos hace estar muchas veces equivocados? Que estamos pensando en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos humanos. Y eso nos deja, nos exhibe en nuestra ignorancia, en nuestra torpeza. Nos exhibe. Entonces, él se sentó. Esto es importante porque cuando un maestro se sentaba, todos sabían que iba a enseñar. Pues a ver, algo viene. Y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ok, se suma a la conversación Jesús y les dice, tienen que ser el último. Así, las cosas están al revés en mi reino. El último en ser reconocido, el último en ser apreciado, el que no tiene ninguna ventaja. ¿Cuántos les gusta la Fórmula 1? ¿No? La Fórmula 1 pues hacen unas pruebas antes de la carrera final para ocupar posiciones y entonces tratan de en esas prácticas lograr obtener el lugar primero para poder salir en el primer lugar. Pero aquí en el reino de Dios es al revés. Dice, el que sea el último en salir, el último en todo, el sin ventaja en la salida. Es que queremos tomar ventaja de todo y a veces jugamos mal para tomar ventaja de todo, ¿no? El menos visible, ¿saben? Es el que comience a lavar los pies de otros. Eso es, ser el primero. ¿Quién sea el primero? Comiencen por lavar los pies de otros. Entonces cambia el enfoque y en lugar de estar pensando en qué beneficios y qué provecho pueden tener de la condición en la que se encuentran, es cómo pueden ustedes mirar las necesidades de los demás y ser. El enfoque es, dice Pablo, esto lo aprendí de Jesús, dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir, es mucho más bienaventurado servir que te sirvan. En eso hay dicha, en eso hay bienaventuranza, en eso hay gozo. En eso hay gozo. Si estás esperando que te sirvan todo el tiempo,
tarde que temprano, que hagan tus caprichos y que jueguen a tu voluntad, tarde que temprano te vas a frustrar y te vas a amargar. Pero si tu enfoque es servir a los demás, si tu enfoque es darte, si tu enfoque es cómo puedo orar por ti, cómo te puedo servir, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, no importando mis beneficios, mis conceptos, mis ideas, voy a estar entendiendo cómo funciona el reino de Dios. Es al revés. Ustedes están hablando de ser el primero, pero aquí hay uno de los más grandes principios del reino de Dios: servir a otros. Y por supuesto que debemos comenzar sirviendo por los que están en nuestra propia casa. ¿Se saben ese proverbio que dice candil de la calle? ¿En qué proverbio es? ¿Qué capítulo está? Pero bien que se lo saben. Pero hay sabiduría también, la sabiduría popular. Y a veces sí es que somos candil de la calle y oscuridad de nuestras propias casas. Y queremos servir y salvar al mundo y no levantamos un plato en nuestra casa. No nos preocupamos por nadie y somos, ¿cómo es? ¿Homies o cómo se llaman? ¿Roomies? Roomies, perdón, eso. Nada más visitantes de nuestras casas, ¿no? Y no volteamos a ver la necesidad que hay cercana a nosotros. Y se comienza por nuestras propias casas. A veces queremos hacer grandes cosas allá afuera, pero comienza con tu Jerusalén y ya después vete hasta el fin de la tierra. ¿Cómo estás sirviendo e impactando la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? No buscando tus propios intereses y fórmulas, sino las de Dios. ¿Cómo estás sirviéndoles? ¿No? A tus hermanos en la iglesia. Dicen muchos libros que la iglesia contemporánea es una iglesia consumista, que viene a recibir y a recibir domingo tras domingo, pero no está dispuesta a dar. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de preocuparte por el que está a tu lado, de interesarte por la vida del que está a tu lado. Todos queremos que oren por nosotros, pero ¿cuántos quieren orar por otros? Todos quieren que nos volteen a ver, pero tú ¿cómo volteas a ver a otros? ¿No? Y es responsabilidad de todos, no de un pequeño grupo de pastores, es de todos. En la congregación es donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras todos, unos a otros. ¿Cómo estás, hermano? ¿No? Y a veces es salirte de tu área de confort y de seguridad y mirar más allá en las personas que quizá no conoces, porque sí, hacemos grupos, ¿no? Y entonces con los que nos sentimos seguros y cómodos y dejamos de ver la necesidad de otros, porque nos sentimos cómodos allí donde estamos dando vueltas. Pero aquí hay un llamado a todos a servir a los demás y evitar cometer ese error común que todos cometemos, que es esperar que nos sirvan en lugar de servir. Es un error, ¿no? Es un error. Es un error. Ahora, también hay quienes sirven por motivos equivocados. Y hay que examinar esto. ¿A quién sirvo y por quién sirvo? ¿No? Es importante. ¿Por qué hago lo que hago? Puedo hacer cosas muy buenas, cosas muy piadosas, que parezcan muy piadosas. Es más, hasta dar mi vida para ser quemada y ayudar a los pobres y hacer muchas cosas, obras buenas, con un mal corazón, ¿no? Sin amor, como dice la Escritura. Lo puedo hacer de manera religiosa o fría o pragmática para ser vistos por los hombres a veces. Entonces, puede ser, estamos hablando de evitar errores, ¿no? De que a veces estamos con la vista nublada, que estemos haciendo cosas por las cosas equivocadas, o
Puede ser que ni siquiera sirvamos, ¿no? Hay otros que ni siquiera sirven, que viven a veces encerrados en sus propios egos por sus propios temores. Entonces, su ego y su temor les priva de la bendición de, escucha esto, de vivir para los demás. Esto es lo que le está diciendo Jesús: vivan para los demás, no para sí mismos. Cambia. Mira, la depresión se te va cuando dejas de estar enfocado en tus problemas y empiezas a mirar los problemas de otros. Cuando empiezas a dejarte preocupar en ti y te empiezas a preocupar por otros, ¿no? Y entonces vivir para los demás, servir a otros, eso es vivir para Cristo. Cristo lo hizo y Cristo lo modeló y Cristo nos dejó sus huellas y sus pisadas, ¿no? Y de repente dices: es que me siento utilizado o me siento utilizada. Es probable que si te sientes así, no tienes un corazón de siervo o no estás sirviendo por los motivos correctos. Suplir las necesidades de otros, vivir para suplir las necesidades de otros. Ojo que esta plática es muy para los discípulos de Jesús, no para las multitudes. ¿Ok? Ya está así, para los discípulos, enfocándolos hacia las pruebas que vendrían. Y entonces Jesús los está instruyendo y les está diciendo que tienen que vivir para suplir las necesidades. Eso es verdadero carácter cristiano. Eso es carácter cristiano. Eso es carácter cristiano, ¿no? Ahora, por el contrario, si tú puedes experimentar gozo sirviendo a otros y aún sin llevarte estrellita en la frente, vas a encontrar paz en lo que hagas. No estás esperando la estrellita en la frente. Estás con tus ojos puestos en el cielo y sabiendo a quién sirves, ¿no? Sabiendo a quién sirves. Lo contrario a eso es el ensimismamiento. No sé si lo dije bien. Es pensar solo en mí y pensar algo en mí. Ya comprobamos muchos de nosotros que es algo destructivo. No solo nos destruye a nosotros mismos, sino destruye a los que nos rodean. Vivir para nosotros mismos, jóvenes, es un gran mal de esta generación. Hay una cultura super selfie, hiper selfie, que es bien destructiva y que lleva a los estados mentales más torcidos y que es sutil y que empieza a entrar a nuestro corazón y luego toma dominio sobre nuestro corazón. Vivir para nosotros mismos es súper peligroso. Juan seguía pensando en sí mismo. Dice el verso 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, fíjate cómo Jesús los está enfocando y les dice: recibirme a mí o recibir a Jesús como se recibe a un niño es recibirme a mí. Los niños en esa cultura eran considerados como ciudadanos o personas de segunda categoría. Como todavía es un niño, no requiere mucha atención. De alguna manera podemos decir que en esa cultura
Probablemente en la nuestra en muchas ocasiones los menospreciaban a los niños. Y entonces ven un niño y pues no, este no es un rabí, no es un escriba, no es un fariseo, ¿no? Entonces no llamaría su atención, ¿no? En términos sencillos, un niño tenía poco o nada que aportarles. ¿Por qué temas? Por temas políticos, por temas militares, quizá por temas económicos, riquezas, ¿no? Entonces es así como que, ¿quién votaría por un niño para presidente? ¿No? Y tú dices, no, un niño no. Y entonces Jesús dice, el que recibe a un niño me recibe a mí, es lo que está diciendo, recibir a un niño, ¿no? Y con esa actitud poder entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y cambia todo el sistema de valores que esa cultura tenía. Las riquezas que aporta un niño no se cotizan en la bolsa de valores. Es otra especie de criptomoneda. Los que tienen niños pequeños saben que aporta mucha riqueza, pero no es exactamente material. De hecho, al contrario, tienes que comprar pañales y leche y doctor y medicamentos y todo eso, ¿no? Pero lo que aporta es muy diferente. No cotizan en la bolsa de valores. Y entonces, tácitamente lo que le está diciendo es: el reino de Dios opera de manera muy diferente a la que ustedes están deseando, en lo que ustedes están pensando, ¿no? Dejen de pensar en ustedes. El que a mí me recibe, también recibe a mi Padre. Entonces yo voy a morir a la cruz. Y eso es lo que importa. Pero Juan estaba pensando diferente. Dice el verso 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, fíjense, él está hablando de esto y él cambia la conversación. Y le dice: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Y aquí varias veces se repite eso de en tu nombre, en mi nombre, en tu nombre. Pero date cuenta que la conversación del lado de los discípulos no ha cambiado mucho. Siguen pensando en sí mismos. O sea, este que no está con nosotros no nos conviene. El que no hace las cosas como nosotros pensamos no nos conviene. Y sabes, Jesús, estamos cuidando tus intereses, estamos protegiendo lo que a ti te importa, ¿no? Y estamos controlando las cosas. Y sabes, la realidad es que nos volvemos más controladores por temor a que no se hagan las cosas como queremos, como nos gustaría. Eso es lo que está pasando ahí. Juan dice: oye, no, ese estaba liberando y sanando a uno que estaba atado por demonios. ¿Que no esto era maravilloso, liberar a un endemoniado? La ley que predomina en toda la Biblia es la ley del amor, y ellos estaban preocupados porque no estaba andando o caminando con ellos, ¿no? Nos vamos a encontrar muchísimas veces con personas, con ministerios que hagan las cosas muy diferentes a nosotros, que hagan las cosas diferentes, pero que en realidad están sirviendo a Dios. Y que no queremos ser hallados persiguiendo a la iglesia. Y si hay un avivamiento por allá y empezamos a decir: no sé si es. O sea, enfócate en ti, que tú estés avivado. Y si algo está ocurriendo en otro lado, Dios se va a encargar. Ni siquiera somos aptos para separar el trigo de la cizaña. Esta es chamba de los ángeles del cielo. Ellos lo van a hacer en su tiempo. Nosotros equivocadamente podemos arrancar junto con la cizaña el trigo. Entonces eso no es nuestra chamba. Y mientras no estamos hablando de un simple ecumenismo, de que todo es de un ecumenismo clásico o algo por el estilo, estamos hablando que si tenemos las mismas doctrinas fundamentales de salvación, de gracia, si tenemos las mismas doctrinas fundamentales que nos unen
a todos los cristianos en todas las épocas, en todos los países y en todas las... Está bien. ¿Alguien ha visto algún video de los de Calvary en África? ¿No? Hay googleenlo, hay una... con tambores todos africanos. Boom, boom, boom. Te digas, ¡ay! Esos hermanos. ¿No? Pues tienen una expresión. Hay un caso, no, bien interesante, ahí va a ser polémico lo que voy a decir, pero hay una clase de católicos en Egipto, coptos, que hace unos años fueron visitados por Al Qaeda y les dijeron algo bien simple. Si niegan, no son católicos tradicionales, son salidos del catolicismo, son un poco diferentes a ellos, pero ellos les dijeron, si niegan a Jesucristo como su Salvador, les vamos a conceder la vida y se pueden ir. Pero si no niegan a Jesús como su Salvador, en este momento los vamos a decapitar. Y en aquel entonces hasta habían videos, hoy ya censuran todo eso, pero habían videos explícitos de cómo los decapitaron porque decidieron no negar a Jesús como su Salvador. Probablemente no estaríamos de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero yo me hago esta pregunta: ¿estarán en el cielo por su fe en Jesucristo? ¿Estarán allá acaso? Y entonces voy a extraer un poco rara esta idea de Pablo persiguiendo a la iglesia, y Pablo pues realmente estaba negando a Jesús y haciendo las cosas mal cuando era Saulo de Tarso antes de convertirse, ¿no? Pero se encuentra con Jesús y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué? No dice, ¿por qué persigues a esos cristianos? Dice, ¿por qué me persigues? Y entonces, ¿sabes algo? Yo no quiero ser hallado persiguiendo a la misma iglesia de Cristo. Yo me fijo en mi carril y veo cómo ando en mi carrera. Cada quien mire cómo edifica, porque la prueba de cada uno va a ser probada, no para salvación, pero sí para ver si la obra de cada uno perdura hacia la eternidad, si estamos edificando con oro, con plata, con perlas preciosas, con piedras preciosas, o estamos edificando con hojarasca, con heno, con madera, y no va a pasar la prueba del fuego. Eso es cada quien, ¿no? Y entonces, pues, ¿sabes qué? Eso no lo dejamos que estuviera porque estaban haciendo cosas que no nos convienen, ¿no? Y hay una lógica simple allí. Si estaban liberando endemoniados, ¿era o no era de parte de Dios? No era un reino dividido contra sí mismo. Estaban actuando de parte de Dios. Entonces, nuevamente, iglesia, las cosas no son siempre a mi manera de percibir al mundo. No siempre son así. ¿No? Y nos deberíamos saber sumar, o nos debemos de sumar a esa preciosa libertad que experimentó ese endemoniado, ¿no? Pero mirando un poquito a Juan, rápido, ¿puedes ver dónde estaban sus intereses en ese momento? Sí se ve. Entonces, ¿qué tenía que hacer Juan en esa charla con Jesús? Cambiar su manera de pensar. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. ¿Y a qué nivel lleva esto? Si sirves con esta actitud, aún un simple vaso de agua, ¿lo puedes ver allí? Fíjate hasta la simpleza en la que podemos servir, en darle un vaso de agua a alguien que es necesitado, en lugar de estar pensando en esto y en aquello y por qué.
Y realmente, ¿y que él no puede servirse el vaso de agua? No. Tiene manos, ¿no? Tiene pies, que él se sirva. Y a veces así somos. Y vemos necesidad en las calles y en todos lados. Y somos expertos en justificar nuestra falta de amor y de gracia. Pero aquellos que están sirviendo y cualquiera que les acerca un vaso de agua en su nombre, dice aquí que tendrán un gran galardón, ¿no? Entonces Juan tenía que cambiar su manera de pensar. Debería tener cuidado. Y nosotros hoy en día debemos de tener cuidado de causar divisiones, de no dar patadas al aguijón. En otro contexto muy diferente, Judas, no vayan allá, nada más lo cito, Judas capítulo 1, verso 19, dice, los describe, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Wow. Los que causan divisiones son los que son movidos por la carne y no por el espíritu de Dios, ¿no? Y a lo mejor estamos pensando muy en mi iglesia, y está bien, pero puede ser en tu propio hogar, en tu propia familia, en tu propio matrimonio, ¿no? Y entonces, cuidado, ¿no? Y la bendición de servir, aún un vaso de agua. La bendición de servir y de servir. Ese es el enfoque cristiano, ¿no? Ese es el enfoque cristiano. Y aquellos que hacen esto, estoy enfatizándolo, tienen una recompensa. Cualquiera que facilite, cualquiera que no estorbe a lo que Dios está haciendo, que ayude a lo que Dios está haciendo, no va a perder absolutamente nada, al contrario va a ganar. Entonces, así en las palabras de Jesús, tengo que pensar que colaborar con su reino es trascendente, trasciende hacia la eternidad, ¿no? Pero, verso 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, te fijas, está hablando siempre de en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Los peques del reino y los peques espirituales entre todos nosotros, quizá los débiles, quizá los inmaduros espiritualmente. Pablo habla mucho de eso y habla acerca de no hacer cosas que en mi fortaleza pueda ser de tropiezo a otros. Habla, por ejemplo, en el tema de comer comida de lo sacrificado a los ídolos. Lo resumo de una manera muy rápida y dice Pablo, dice, bueno, pues si tú tienes paz en comer comida sacrificada a los ídolos, un ídolo nada es comida, das gracias por los alimentos, dices amén y le entras y bien. Tienes fortaleza en eso. Pero si tu hermano que es débil, a él les tropiezo lo que estás haciendo, hay un principio sobre tu libertad que es el amar a los demás. Y dices, por amor a los débiles o inmaduros en la fe, no voy a hacer esto ni aquello. No voy a hacer esto ni aquello. Por amor a quien no piensa exactamente con mi libertad. Entonces tengo que cuidar que mi libertad no venga a ser tropezadero para otros. ¿No? Eso tengo que ser muy cuidadoso, porque Jesús lanza tremenda advertencia. Esto es para sus discípulos, ¿ok? Es para sus discípulos, no está hablando inconversos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, que creen en Cristo, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino. Habían dos piedras de molino, una como hoy en día la de los metates, ¿no? Que son chiquitas para moler así en el morterito, en el molcajete. No es esa de la que está hablando de la piedra de molino.
Una piedra, hemos visto algunas, ¿no?, que tienen más de 2 metros de altura y los tenían en los viñedos y en otros lugares, y que son jalados por una bestia. Por lo general en Israel eran asnos los que lo jalaban. Entonces jalan una piedra gruesa de, no sé, más 40, 50 centímetros de espesor, como una moneda, pero de 2 metros de alto y de espesor de unos 40, 50 centímetros, y con un palo en medio, como una especie de paleta Tootsie Pop. Los que son de los que dijeron que son de más de 50. Y entonces esa era jalada por un asno y empezaba a dar vueltas, y esa piedra molía. Era un molino. Es una piedra gigante, no sé cuánto pesará eso, pero debe tener sus toneladas de peso. Y dice, mejor, creo que es más leve si se cuelgan una de esas que con tu cochino pecado hacer tropezar a un débil. Es una tremenda advertencia para los discípulos, ¿no? Eso que puedes estar defendiendo, es mi libertad, es mi vida, yo quiero hacer lo que se me pegue la gana con mi vida. Dice Jesús, si eres su discípulo, ten cuidado. Es como que Jesús está defendiendo esa causa, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer tropezar a otros? Verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, de aquí se repite todas las veces la misma advertencia, córtala mejor. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Wow. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Algunos inocentemente creen que el infierno no existe y que cuando te mueres y ahí acabó todo, y que ni siquiera es el castigo es eterno, ya Dios te castiga con la muerte y ahí. Pero esto dice otra cosa, ¿no? Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, un lugar de tremendo tormento. Ahora, esto es en un sentido figurativo. Si no, el próximo domingo todos van a venir mancos, cojos y ciegos. No es literal, no es literal. ¿Por qué digo que no es literal? Si yo me corto la mano izquierda, voy a seguir pecando con la derecha. Si yo me corto el pie derecho, voy a seguir pecando con el izquierdo. Si yo me arranco el ojo derecho, voy a seguir pecando con el ojo izquierdo. El problema no está en el ojo, no está en la mano, no está en el pie, está en el corazón. El problema está en mi corazón. Vayan a Jeremías, por favor, capítulo 17. Dice Pablo que la circuncisión es la del corazón. La circuncisión era un ritual que era arrancar la carne, era un símbolo de santidad para el pueblo judío. ¿Sí? Entonces la circuncisión no es la física, sino es la del alma. ¿Sí? ¿Estamos? Mira lo que dice aquí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9, perdón, no les di la cita completa, 17:9. Verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi corazón es ¿qué? Es engañoso, me equivoco todo el tiempo. Juanito, o sea, Juan el apóstol y Yoshimito, en lugar de ver lo que otros están haciendo, pídele a Dios con todo tu ser que te muestre tu propio corazón. Porque tu corazón es engañoso y perverso y solo Dios lo puede conocer. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nos aferramos a decir, no, yo estoy bien, los demás están mal. Ahora, una manera,
¿Checaste? ¿Sigues ahí en Jeremías? Fíjate, esto está interesante. Una manera de comprobar si estoy haciendo bien las cosas, como dice al final, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo puedo ver si estoy haciendo bien las cosas? Todo lo que siembro cosecho. El fruto, el buen árbol da buen fruto. El mal árbol da malos frutos, tan. Todo lo que hice en el pasado tiene una consecuencia y la factura y el pecado te alcanza o la bendición te alcanza. Y es así sencillo, estamos cosechando lo que sembramos. El que creó esa ley espiritual creó también las leyes de la física, ¿no? ¿Y qué dice una de las leyes de la física? Que a toda acción existe mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi vida, mi economía, hasta mi salud, si no estoy cuidando aún mi salud, tarde que temprano es el resultado de mis obras. Así es. Y yo me quiero engañar a mí mismo. Entonces tengo que caer de rodillas y decir, Señor, hazme ver esas áreas de mi vida. Y así volteas a ver y dices, ¿qué fruto hay? Mi esposa es feliz. Mis hijos me honran. En el trabajo me va bien. En mi iglesia, ¿cómo interactúo con mi iglesia? Y así, tú te sigues ahí en la lista, ¿no? Y entonces, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Verso 45. O sea, creo que ahí la parte de la mano, pues también está hablando en un sentido figurado también de todo lo que no me pertenece, puede ser, de todo aquello que mi mano toca o hace que ofenda a Dios, ¿no? Eso tiene que ver la mano un poco, ¿no? Pero, en fin, ya hablamos del corazón y que ahí está la raíz del mal. Dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, lo mismo, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿no? Algo bien real. Ahora, la última porción me habla un poco de, bueno, aquí está hablándonos antes de irnos al último, está hablando del pie, ¿no? ¿Los pies para qué sirven? Pues para muchas cosas, pero para caminar principalmente, ¿no? Para desplazarnos, para movernos. Entonces, ¿por dónde estoy caminando? ¿No? Empezamos hoy con Salmo 19 y quiero citarlo rápidamente, el verso 12 nada más. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Isaías capítulo 59 versos 7 y 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, ¿qué dice? Allí está el resultado de andar en sus propios caminos. No conocerá que paz, ¿no? Si no podemos estar en paz con Dios, pues mucho menos con los hombres. Ageo, voy al profeta Ageo rápido, verso 1 y 5. Capítulo 1, verso 5 dice, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Proverbios 14, 12, lo estudiamos el miércoles hace un par de semanas. Hay camino, mira, esto es Yoshimi. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino
de muerte. Wow. ¿Seré yo, Señor? Regresemos a Marcos 9:47. Ya estamos en los últimos versos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, lo mismo, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, ¿no? Los ojos que estoy viendo, que está entrando por la ventana de mi alma, ¿no? Que está llenando mi vida, que estoy consumiendo, que atesoro en la vida, ¿no? Que está entrando la ventana del corazón son los ojos. El buen hombre del buen tesoro, el mal hombre del mal tesoro, que está llenando mi corazón. Ahora, estos tres casos es un llamado radical a sus discípulos. Está fácil y rápido de leer, pero realmente es un llamado radical, sin concesiones. ¿Qué hacer con el pecado? ¿Qué hacer? De raíz, cero permisividad, cero espacio. Si yo soy permisivo en cosas pequeñas, no sé qué de cosas tan grandes soy capaz de hacer cuando eso crezca en mi corazón sin haber lidiado con el pecado por medio de la gracia, de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Ahora, discípulos, nos queda claro que no podemos solos. Ayer veíamos esto con los hombres, tuvimos un tiempo maravilloso y ruego a Dios que más que un tiempo maravilloso sea un tiempo de transformación. Fue increíble lo que Dios nos habló a todos, comenzando por mí ayer. Pero ¿sabes algo? Es sin concesiones este llamado. Es un llamado a ser radicales. Y solos no podemos. Solos no podemos. Somos incapaces. Más tardamos en querer prometer a Dios hacer algo que en fallarle. Necesitamos una dependencia continua, total, cada día de Dios, de Jesús. Juan capítulo 15 nos habla de separados de mí, ni lo intenten. No intenten sacarse el ojo. Y si le sacan un demonio van a volver 7 peores. Necesitamos a Cristo para poder vivir esta clase de vida. Necesito todos los días caer delante de Él en oración, en arrepentimiento, en ayuda. Todos los días. Necesito todos los días lavar mi cochina cabeza con su glorioso blanqueador llamado palabra. Si yo no estoy leyendo su palabra todos los días, ni para qué le intento cortarme la mano, el pie y el ojo. Si no es lo primero que busco y lo que de continuo, y estoy en una conversación continua con Dios, no buscando glorificarle, alabarle y adorarle en todo lo que haga, voy a fracasar en este intento. Si mi deseo más potente no es glorificar a Dios, tengo que comenzar por cuestionarme si soy salvo, si he nacido de nuevo o no, si le conozco o no. Y empezar por ahí, en arrepentimiento, en clamor, en súplica. Señor, muéstrame mi pecado, que yo creo que fue llevado por Cristo a la cruz. Y ayúdame a depender de esa gloriosa cruz todos los días de mi vida. Y yo necesito estar siendo lavado de continuo con su palabra. Ayer les decía a los hombres, no, es que a mí no me gusta leer. Nada suple leer su palabra. Nada suple, nada hay más transformador. Quítate la apatía y la flojera. Orar,
Quizá a veces orar no es lo más emotivo, ¿verdad? Estamos hablando con alguien que no le vemos. Y orar atenta con nuestra autoconfianza y leer la Biblia y orar atenta con nuestro yo. Y es ahí donde crucificamos nuestra carne. Necesitamos ser personas. Somos el pueblo del libro, necesitamos leer el libro. Y necesitamos orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar por todo y por todos. Orar por tu esposa, por tu esposo, orar por tus hijos, orar por, si no tienes hijos, por tus padres, orar por tus compañeros en el trabajo, orar por los que vienen a esta iglesia. Orar, 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 orar. Más que querer andar en nuestros propios caminos, más que querer hacer nuestra propia voluntad, más que querer jugar a nuestro estilo y con nuestras maneras y nuestros rollos y nuestras cosas. Sencillo, dobla rodilla y abre la Biblia. ¿Qué puedes esperar de orar y de leer la Biblia? Puedes esperar ser fortalecido, ser corregido, ser lavado, ser animado, ser inspirado. Puedes esperar conocer mejor a Cristo y al Dios de la Biblia. Puedes esperar ser animado, ser fortalecido, ser lavado. Eso es lo que produce leer la Biblia. Vivimos en un mundo caído, nuestra naturaleza es pecaminosa, necesitamos la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, este mundo es demasiado absorbente y dominante. ¿Qué podemos esperar? Que nuestros pensamientos se adapten al mundo o se adapten a la palabra de Dios. Y termina allí, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. A ver, di conmigo, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal, dos cosas, sazona y también es un conservador, preserva. La sal tiene esas dos funciones importantes. Y habla en este proceso de una vida que ha sido purificada, una vida que ha sido transformada, ¿no? Y yo tengo que mirar eso y la sal, ok, buena es la sal, todos serán salados con fuego. La sal está salando mi vida y en estos dos sentidos me está santificando, está llenando mi gozo aún para yo sazonar a otros. ¿Cómo es que sazonamos a otros? Con el evangelio, con presentarles a Cristo. Entonces, dos cosas, ¿no? Me habla de pureza y me habla de compartir con otros el evangelio. Viviendo cada día como sacrificios. Dice Levítico, no vayan allá, ya estamos casi cerrando. Digo casi para que no me apedreen. Dice Levítico capítulo 2, verso 13, se los leo. Hablando de los sacrificios, dice esto, escucha. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento se les ponía sal. Entonces, la sal era para los sacrificios. Y está diciendo aquí Jesús, rápidamente está diciendo, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué está citando? Levítico, ¿no? Y está hablando de esta transformación y de esto que es necesario en nuestras vidas y que es un sí, amén, a través de Jesucristo. Y entonces buena es la sal. Pero me habla de sacrificio y yo no quiero terminar sin recordar lo que Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y dice que si nosotros somos personas que hemos recibido la misericordia de Dios, ¿eres tú? Que has recibido la misericordia de Dios, que presentes tu vida, no solo tu ojo, tu pie, tu mano, sino tu propia vida completa como un sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra manera inteligente de adorar a Dios. La música es buena, los himnos son muy buenos y todo eso, pero la manera sabia e inteligente de glorificar a Dios es sacrificando nuestras propias vidas cada día a nuestro Señor. Dice el verso 2, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Con qué puedo renovar esta cabeza? Con su palabra, ¿no? Para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en el verso 3 es con lo que comenzamos hoy. Dice en Romanos 12:3, digo pues, después de decir que tenemos que vivir una vida de sacrificio continuo, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre ustedes no tenga más alto concepto del que debe tener de sí, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a terminar en oración, mis queridos hermanos. Esto es un llamado a dejar los pleitos vanos, las discusiones vanas, y es evidente que este texto con el que Dios nos habló esta mañana es un llamado a consagrar nuestras vidas. No un día, sino todos los días de nuestra vida, ¿no? Es un llamado, mis queridos hermanos, a observar nuestra propia vida a través de la palabra de Dios antes de estar observando la de otros. Y que entonces al observar nuestra propia vida podamos llegar a conclusiones que nos lleven a ser transformados por la obra de Cristo y a no permanecer igual en medio de esta generación adúltera y perversa. ¿Oramos? Dios, ten misericordia de mí, Señor, y ten misericordia de cada uno de mis hermanos y de los que pretendemos estarte siguiendo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender nuestros propios errores, a detenernos, Señor, a parar y a mirar nuestras propias vidas a través del espejo de tu palabra, Dios. Quizá hay tantas cosas, Señor, que hemos hecho justificándolas y que hemos lastimado a otros y que hemos dañado a otros en nuestro ensimismamiento, en nuestra vanagloria, en nuestra locura, en nuestro egoísmo, en nuestro importarnos solo nosotros, Dios. Y aún usamos tu palabra, Dios, y nos justificamos y a veces, Señor, vemos borroso, Señor, y no vemos la realidad. Entonces, examínanos, Señor, y haz por tu poder que te podamos entregar sin reservas, y después de leer tales advertencias, todo aquello, Señor, que te ofende, haznos temer a tu nombre, Señor, mientras disfrutamos de tu gracia y de tu misericordia. Haznos depender de tu gracia y de tu misericordia, Señor, mientras tú nos transformas, Señor, como el alfarero, el artista transforma el barro, y mientras tú nos vas transformando, Señor, a la imagen de Cristo. Gracias por ser paciente, Señor. Gracias porque tú tienes planes de bien hacia nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comprobar que tu voluntad, no la nuestra, es buena, es agradable y es perfecta, Señor. A tu nombre sea toda la gloria. Mi Dios, yo te quiero pedir de manera muy especial esta mañana
que ayudes a los necesitados, a los débiles, a los que están cruzando por pruebas difíciles, a los que están cruzando por temor, por incertidumbre, por duda, por cualquier debilidad, Señor. Que tu gracia caiga sobre nuestras vidas, Dios. Gracias por suplir para todas nuestras necesidades. Gracias por el sol, por el aire, por la comida, por la ropa, por el transporte, Señor. Gracias por suplir tú fielmente a esta iglesia, Señor, para su mantenimiento, Dios, y de los que aquí servimos. Bendice, Señor, al dador alegre, y recibe tú y solo tú toda la gloria y toda la honra. Precioso Señor Jesús.